Jorge Hernández Tinajero, politólogo e internacionalista mexicano, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se ha especializado por más de 10 años en política de drogas. Es coautor de las plataformas políticas de Democracia Social y México Posible en materia de drogas ilegales, asesor de las iniciativas legislativas Conde sobre cannabis, miembro de la Asociación Mexicana de Estudios de Cannabis y de la Asociación Mexicana de Reducción de Riesgo y Daño. Actualmente es presidente de Colectivo por una Política Integral hacia las Drogas. Gracias. Muy buenas tardes, me parece ya. Gracias a los organizadores por la invitación y por el esfuerzo de traer este magnífico recinto a un debate tan largamente aplazado en nuestro país. En esa medida quisiera yo hacer una presentación retomando algo de lo que dijo Ethan, refiriéndose a los propios Estados Unidos como una psicosis interna que busca un reflejo en el exterior. Eso, de algún modo u otro, es lo que nos ha pasado durante mucho tiempo, y la presentación que pienso hacer, que por supuesto no puede ser tan carismática como la de Ethan, intenta aportar, digamos, una reflexión sobre cómo en México el grupo que ha estado, un grupo muy profesional, muy importante, mucha gente en México ha estado pensando cómo realmente revertir la situación en la que nos encontramos con respecto a las drogas y el crimen organizado. Y de ese modo, digamos, intentaré conducir la exposición. La primera de ellas, y tiene que ver con este museo, es que, como ustedes ya vieron, ya no se trata de discutir prohibición o no, sino cómo está sucediendo y va a suceder el cambio en el futuro. Estamos moviendo el debate, ya no se trata de bueno y malo, sino cómo suceder y por lo tanto qué es lo mejor para nosotros como nuestra propia sociedad. No solamente como parte de una sociedad global en la que desde luego hay que trabajar en el tema, sino cuáles son nuestro propio margen de acción al respecto. En este sentido es muy importante recordar que nuestra cultura, en este museo está la Xochipilco, una de las piezas más fantásticas prehispánicas, que está, por cierto, también en los billetes de 100 pesos antiguos. La base de la escultura tiene las plantas que están puestas ahí, los hongos, el tabaco, el oyoluki y ciertas plantas medicinales con propiedades de drogas, digamos, que siempre han estado en nuestras culturas y que han ayudado a moldearla y entenderla como visión que teníamos antes. Entonces, las drogas siempre se han usado, sin duda. En nuestra sociedad no tenemos la misma noción que la de Estados Unidos, por ejemplo, sobre la intoxicación y lo que eso significa. Y entonces empezar a reconocer eso resulta importante también para empezar a entender a nosotros mismos y nuestras propias posibilidades y cómo podemos manejar mejor el asunto. Las drogas siempre se han usado, y eso, desde luego, no impide reconocer que los patrones de consumo y la actitud hacia ellas en una sociedad de consumo masivo como la nuestra actual también han cambiado y por lo tanto también hay que saber reconocer ese cambio y esos nuevos retos. ¿Hacia dónde? Los tratados de la segunda mitad del siglo XX fueron creados para evitar los usos indebidos, pero también para garantizar las medicinas esenciales. No podemos olvidar esto. México, por ejemplo, es el tercer lugar productor de opio ilegal en el mundo y sin embargo somos el lugar número 97 en términos del acceso a los opioides para el control del dolor de manera médica. Hay mucha gente en México sin recursos económicos que muere en terribles dolores, sobre todo por cáncer, y no tenemos como Estado una política que les permita aliviar ese dolor. Y sin embargo producimos opio ilegalmente. ¿Esto qué nos habla? Que hay algo que está mal de nuestra sociedad y que tiene ciertas contradicciones que es necesario que revisemos sobre cómo tratamos. En cuanto a la violencia del crimen, ya se ha dicho aquí, la regulación de las drogas y de sus mercados es una condición necesaria, si bien insuficiente para solucionar los retos que en la materia enfrenta México. Los alcances son limitados, ciertamente, pero cada regulación genera también círculos virtuosos que ayudan a disminuir problemas y que benefician también
a mejorar el acceso de la gente a su libertad y a las cosas que necesita. Yo voy a contradecir aquí a la primera dama cuando dice que no existe una relación comprobada entre drogas y violencia. Yo he preguntado directamente en la Secretaría de Gobernación sobre cuál es esa relación que se ha mencionado y la respuesta ha sido: en realidad no la sabemos. Tenemos nociones muy interesantes sobre cómo el alcohol afecta la violencia de las comunidades. Sí, sin duda, hay una prueba. Y sin duda hay drogas que son mucho más conflictivas que otras, y especialmente en combinación con el alcohol. Pero cuando se pregunta realmente de dónde viene esta relación concreta y cómo se puede saber qué droga en qué momento es la causante de la violencia, no existe. Y entonces lo que nos empezamos a dar cuenta es que estamos construyendo políticas a través de supuestos que no necesariamente están probados. Desde luego, los mercados ilegales generan violencias, pero si esos mercados ilegales no existieran, sería muy distinta la violencia que existiera en las comunidades con ellas. En cambio, tenemos que estar mucho más asociada la violencia a las rutas del tráfico que a las del consumo. Y eso es interesante comprobarlo. Hidalgo es el estado de máximo consumo en nuestro país de drogas ilegales. Y Guerrero es un consumidor bajo, pero la violencia en Guerrero y la violencia en Hidalgo es sustancialmente distinta. Es decir, el mero consumo o uso de drogas no significa que las sociedades sean más o menos violentas. Si lo que está alrededor y los intereses que están y la forma en que tratamos con ellos, eso es lo que eleva los niveles de la violencia en nuestra sociedad. Por supuesto, tenemos también zonas mixtas en las que hay tráfico y consumo y en el que la problemática potencialmente se hace más grande. He aquí un mapa en el que podemos ver cómo, por ejemplo, los estados azules, Chiapas, Colima, Hidalgo son los menos propensos al consumo de drogas, pero no necesariamente son los más violentos, los más propensos a consumir drogas, pero no los más violentos en términos de homicidios o de lo que ahora se llama como ejecuciones. Por lo tanto, es necesario pensar también que el ejercicio de la justicia tendría que ser enfocado en actividades peligrosas de delincuencia, no en los mercados. Las transacciones de mercado que constituyen un delito por hacerse a través de mercancías ilícitas no necesariamente dañan al resto de la sociedad, la dañan de un modo muy distinto. Entonces, ¿por qué tratar a las drogas y a los diferentes que lucran con ellas igual? ¿Por qué tratamos igual a un traficante de cocaína que uno de marihuana si el daño social que producen es distinto? Al nosotros tener una noción en que la impunidad abatir la impunidad es uno de los preceptos más importantes, obvia decir que hay crímenes más importantes que otros y al no hacer diferencia en esos crímenes desperdiciamos recursos del Estado y también ejercemos el poder de la ley entre aquellos que probablemente no son tan peligrosos o muy probablemente ni siquiera merecen estar frente a la ley de esa manera. Separar definitivamente al usuario del delincuente, eliminar las sanciones carcelarias y eliminar el ejercicio de la acción penal solo por razones de posesión es una condición sustancial para separar los mercados. Y al separar los mercados, lo que podemos hacer es tener un mejor control de quiénes son los usuarios, qué tipo de drogas están usando y quiénes son los delincuentes y qué tipo de actividades están realizando y por lo tanto podemos diferenciar las estrategias de control entre ellos. Mientras sigamos confundiendo, y esto es algo que también es necesario decir, aun cuando México retóricamente dice que no criminaliza a los usuarios, esto no es cierto en la práctica. Cualquiera que conozca el mercado de drogas sabe que medio gramo de cocaína es una unidad que no se vende en el mercado. Y sin embargo es el monto máximo que uno puede tener en la calle por posesión no criminal. En esa medida, en la medida en que los consumidores todavía son probablemente considerados o pueden ser considerados como delincuentes, hace que se alejen de las instituciones de salud y que por el contrario sufran un proceso de marginación y de automarginación de la propia sociedad en la que claramente no son beneficiados. ¿Qué alternativas tenemos? Creo que alternativas hay muchas todavía que se pueden hacer dentro del marco legal. En primer lugar, cambiar también la forma en que México trata en los foros internacionales con el asunto. Actualmente hay una pérdida de consenso sobre el sistema de control. Incluso Colombia mismo, al que se ha nombrado que el Plan Colombia es un gran éxito,
Su propio presidente ahora ha dicho que hay que cambiar el modelo, y yo creo que México no ha sabido ver eso. México se ha callado en los foros internacionales e incluso ha intentado legitimar un sistema de control que mucho daño nos hace. Resulta un tanto paradójico ver a nuestro presidente ir a Estados Unidos a regañar a los Estados Unidos por querer legalizar marihuana, en vez de decir gracias por las opciones, creo que nosotros también podríamos examinar las propias nuestras. Entonces, el cerrarse inflexiblemente a cualquier forma de ver de una manera distinta el asunto, en realidad nos impide avanzar hacia donde todos queremos llegar, porque todos queremos llegar a una sociedad más sana, en la que el uso de drogas sea menor y en el que sin duda la violencia y la criminalidad asociada a ellas desaparezca. ¿Qué cambios legales podrían proponerse? Bueno, es muy necesario redistribuir las competencias federales y locales con fines regulatorios. No podemos seguir teniendo una política federal que impone a los estados la forma en que hay que tratar con el asunto, cuando es muy distinta la circunstancia en Chiapas, en Oaxaca, en las zonas indígenas, que en las zonas de tránsito del Golfo del Pacífico, que en la Ciudad de México, que en la Ciudad de Monterrey. Y en el caso específico de la marihuana, que es una droga muy particular y que es una planta que no necesita de procesos diferentes químicos o de una industrialización, también debería tener la posibilidad del cultivo privado comunitario para uso personal, de modo tal que ahora lo explicaré un poco más adelante, nunca salga esta sustancia al mercado abierto ni sea disponible para aquellos que no estén inscritos y debidamente registrados con ciertas características en un espacio para la producción y el uso de ello. ¿Qué significaría regular cannabis? ¿Significaría obtener ingresos fiscales? ¿Significaría combatir la disponibilidad legal y por lo tanto reducir el margen de maniobra y de ganancias de los mercados negros y tener control sobre los usuarios, registros de quiénes son, cómo son, cuáles son sus necesidades? Algo que se ha olvidado sustancialmente en México es preguntarle a los usuarios qué es lo que necesitan, sobre todo si estamos pensando que son los usuarios el objeto de protección de la salud. Nunca al usuario se le pregunta qué es lo que necesita. Los usuarios en general, no hay ningún usuario de drogas que prefiera comprar drogas en el mercado negro, que prefiera comprar drogas adulteradas o de mala calidad a precios que no le dan ninguna garantía y no tienen ninguna garantía de mercado. Los primeros interesados en regular y en pagar impuestos son los usuarios. La marcha de la marihuana en México, que tiene 10 años que lo estamos organizando, es la única marcha en la Ciudad de México que no bloquea, que recoge su basura y que pide pagar impuestos. Eso es algo definitivamente único en este país y nadie lo ha querido ver. ¿Qué opciones regulatorias tenemos? Creo que es necesario entonces entender las cosas de otro modo. Tenemos que reclasificar las sustancias con respecto a su peligrosidad social y de salud. ¿Cuáles deben ser los criterios básicos? Las drogas deben ser reguladas de acuerdo a su peligrosidad social y sanitaria. Y solo el uso problemático, legítimo, justifica el estado actual. Cada sustancia o grupo de sustancias afines necesita un régimen específico de control. Estos pueden ser libres, mixtos o exclusivos del Estado. Esa es una discusión que es la que tenemos que dar. ¿Cómo controlamos cocaína? ¿Qué hacemos con la marihuana? ¿Cómo manejamos las anfetaminas de modo tal que también puedan ser usadas en los usos médicos legales? Porque México prohibió el uso de anfetaminas y la gente que tiene problemas de sinusitis sufre mucho ahora porque no hay medicinas en México. A eso me refería con acceso a medicinas esenciales. Si olvidamos la cuestión de legal o ilegal, las sustancias son sustancias, tienen efectos farmacológicos y carecen de moral. Esta es una propuesta muy sencilla que podría nada más enunciar, que es, por ejemplo, un régimen 1 con sustancias legales con potencial de uso indebido. El principal problema epidemiológico en México en el comienzo del uso de sustancias son drogas legales derivadas a usos ilegales. Es decir, vendidas a quien no deben de ser, a los niños afuera de la escuela, por las tiendas controladas por el municipio y el tabaco suelto en las calles. Cuando un chico de 12 o 13 años comienza a consumir tabaco o alcohol con permisividad social y cultural además, a los 17, 18 años la cocaína le viene guanga, por decirlo de algún modo. El problema no es el inicio de las drogas ilegales, sino el inicio de las drogas legales
hacia aquellos que no deben de usar. Por supuesto, el problema de la disponibilidad de drogas ilegales es importante, pero es más importante el problema de la disponibilidad de drogas legales. Como dice las autoridades de salud internacionales, el alcohol en América Latina y en México es el elefante en la habitación. Entonces tenemos alcohol, tabaco, inhalables y medicamentos, que son drogas que se malutilizan, pero que también son necesarias para otros propósitos. Un régimen 2 de sustancias bajo control estricto del Estado, en el que podría estar la cocaína y los opiáceos. Tenemos los clubes canábicos, las asociaciones de cannabis, que son una maravilla porque lo que hacen es que conectan el derecho a plantar una persona, una planta para uso privado, en un ámbito privado, ya sea de manera comunitaria o personal, con el derecho a consumirla. En un marco regulatorio en el que no moleste a los demás y en el que no tenga ninguna otra forma de afectar al resto, que genera impuestos en todas las fases de la cadena, pero que jamás llega al mercado abierto. Y que no solamente no llega al mercado abierto, sino que desincentiva al mercado abierto, porque si yo, que pertenezco a un club, le vendo a un amigo porque él no está inscrito en el club, se lo voy a vender más caro, a él lo que le conviene es inscribirse en el club y por lo tanto va desincentivándose de modo real el mercado negro a través de los propios usuarios que son muy conscientes de su papel y de su responsabilidad en ese mercado, pero que no les dejan ninguna otra opción. El Estado les impide ejercer un derecho al que no están dispuestos a renunciar. Y la única forma que les da de ejercer ese derecho es recurrir al mercado negro que el mismo Estado dice combatir. Y finalmente hay modelos mixtos en el que podemos observar también producción privada, tal vez regulada por el Estado y bien fiscalizada, un tanto al estilo California, pero también siempre teniendo en cuenta que se trata de crear un mercado no abierto. Tenemos opciones regulatorias distintas para los enteógenos, que el enteógeno es una palabra digamos, muy importante en México porque tiene que ver más, es con las sustancias de la búsqueda de la divinidad, tiene que ver más con los usos antiguos que tenemos, desde las cuestiones de los mezcalinas, los ácidos, el LSD, los hongos, la salvia, los nuevos DMT, que son sustancias cuyas características no constituyen un problema grave de salud y sin embargo también tienen que ser fiscalizadas de un modo u otro por el Estado. Y finalmente hay otra, podría haber la régimen 5, por ejemplo, MDMA y afines y metanfetaminas, en las que sin duda el Estado debe tener un control farmacéutico sobre ellas. Finalmente, tenemos también que entender que debemos evaluar los cambios que podamos llegar a hacer de un modo distinto al que lo hacemos ahora. En términos de salud, tendríamos que ser más conscientes de cuántas enfermedades transmisibles estamos deteniendo, cómo estamos conteniendo verdaderamente a la dependencia, no solo al uso, cuál es la edad de inicio, porque si hay algo que ha fallado en la apuesta de más recursos que ha hecho el Estado en México en los últimos años hacia el control de las drogas es a volver a traer a los chicos a hacer que cada vez empiecen más tarde a eso y hemos ido disminuyendo lamentablemente ese inicio y tener verdadero control sobre las sustancias que están usando y las mezclas que están utilizando, porque las mezclas y las sustancias hablan mucho de la cultura actual y de lo que está sucediendo en la calle o en nuestras propias familias y sociedades. Tenemos que ver qué enfermedades crónicas realmente estamos deteniendo, si tenemos una incidencia en problemas laborales o de funcionalidad de la gente en su vida cotidiana y sobre todo también en accidentes. El gran causante de accidentes en México se llama alcohol, no se llama de otra manera y causa muchas muertes directamente relacionadas al alcohol, están alrededor de 40,000 muertes al año y eso nunca, digamos, hemos tenido como sociedad una respuesta mucho más. Señor Kleinman nos decía, al alcohol hay que contenerlo con más fiereza, yo creo que tiene toda la razón. Y en términos de seguridad pública, lo que tenemos que evaluar es que disminuya la violencia y que disminuya los abusos y las violaciones de derechos humanos. Los mercados se controlan de otra manera, culturalmente, hay regulaciones sociales también para ellos, pero no podemos pretender que la policía o que la mera fuerza, el uso de la fuerza, sea el que nos solucione un problema que está en realidad entre nuestras culturas y entre nuestras relaciones personales y humanas.
Ya no sirve, o ya acabó. En fin, me parece que hasta ahí quedaré. Gracias por su atención. Gracias. Dice, en México hay un problema de salud ocasionado por el tabaco y el alcohol, por lo tanto, añadir otras drogas agilizaría el problema. Aquí creo que esta pregunta es importante porque en el fondo las drogas ilegales están entre nosotros desde hace mucho y nunca habían estado en tal cantidad como ahora. Es decir, el actual sistema de control que tenemos, y aquí fue reconocido por la primera dama, diciendo la disponibilidad de las drogas está ahí. Es decir, las drogas están entre nosotros y no solamente están entre nosotros, sino que tienen control sobre los mercados aquellos delincuentes que menos escrúpulos tienen y que no tienen ningún tipo de contrato o de forma de ser fiscalizados por el Estado. Las drogas ya están ahí, cualquier sistema de control del Estado sobre ellas actual sería mucho mejor de lo que hay ahora. Entonces no se trata de añadir, sino de reconocer que están ahí y de tratar con ellas de mejor manera para impedir el acceso. Contrariamente a lo que se piensa, regular drogas significa que haya menos disponibilidad de ellas, porque el Estado puede, mal que bien, intentar o decir quién puede consumirlas, dónde, bajo qué circunstancias y en qué términos se hace. Entonces, allí están, lo que queremos, tenemos que hacer es reconocerlo primero, antes de pensar que simplemente regular va a ser agregarle a ellos, va a ser menos disponibles las drogas una regulación. Después dice el señor Poiré, dijo que en el sexenio se han gastado 6.600 millones de pesos en prevención y tratamiento de la drogadicción y añadió que, ya que no le ofreció, ¿conoce usted el monto del presupuesto de guerra antidroga en el sexenio? Hasta donde entiendo son alrededor de, por lo menos en cuestiones de seguridad, alrededor de 7,000 millones de dólares anuales, lo cual es mucho mayor que la parte destinada a salud. Es interesante, por ejemplo, que dentro de la ONU y los organismos de la ONU dedicados al control de drogas, la UNODC y otros, México no paga su cuota porque la paga, digamos, con el gasto militar que tiene en México por el control de drogas. El problema de realizar otro bloque de drogas provocaría una erosión de los ingresos de los funcionarios públicos corruptos y además no beneficiaría al usuario objeto de protección de salud porque los impuestos etiquetados de producción y servicios sobre el alcohol y el tabaco son utilizados en forma distinta en la rehabilitación del usuario. Bueno, es muy distinto la política fiscal. Yo creo que si el Estado puede obtener, digamos, control y una renta de ello, puede destinarlo a mejores actividades que las del narcotráfico. Y en cuanto a los funcionarios corruptos, no tengo mucho que decir, eso lo conocemos bien en México todos. Nuestras grandes empresarios pueden lanzar sus productos y logran convertirlos en una necesidad, provocando su consumo sin que haya conciencia en el consumidor. ¿Pueden nuestros gobiernos o empresarios manejar grandes campañas reales y no ficticias para evitar el consumo? La única arma que realmente tenemos contra el narcotráfico es el no consumo, hay que enfrentar a los consumidores. No estoy de acuerdo con esto, me parece que los consumidores y las drogas siempre han estado ahí y no son delincuentes por sí mismos. Es la prohibición la que creó los mercados ilegales, es la prohibición la que genera la mayor problemática social hacia los no consumidores y además está reconocido en términos de sus derechos y el acceso a la salud, el sentido de no criminalizarlos. ¿Será posible para el gobierno mexicano mantener la soberanía en materia de drogas independientemente de la política federal previsionista estadounidense? No sé si alguna vez hemos podido mantener esa soberanía. ¿Seremos capaces de resistir una política prohibicionista con nuestra cultura tan mística ancestral? Pues la estamos resistiendo, no sé, tampoco eso no tengo mucha respuesta. Propuestas para la aceleración del proceso de la legalización y no criminalización en México en el contexto legal, foros como este. ¿Qué hacer para que las fobias en materia electoral y dejen de afectar en las decisiones sobre políticas de drogas de nuestros gobernantes? Bueno, yo creo que este es el tema que nos compete a todos en los próximos meses. O sea, hacer que los candidatos a representación popular, no solamente los candidatos presidenciales, sino todos aquellos que estén dispuestos a tener un puesto de representación popular o tener una opinión concreta sobre su sentir en el aspecto y qué es las medidas que deberían de tomar. Yo creo que el papel de la sociedad que tenemos ahora es justamente que no evadan ese debate,
Nosotros como sociedad ya no lo estamos evadiendo. Me parece que los políticos tienen que venir con nosotros a discutir lo que ellos piensan también. ¿Y por qué no se habla de regular la producción y el consumo del alcohol y el cigarro cuando se ha demostrado su peligrosidad social y sanitaria? Justamente está regulado. El alcohol, cuando no estuvo regulado, fue aún más peligroso. El doctor Kleiman hablaba de la necesidad de regular con más dureza tal vez el tabaco y el alcohol. Yo estoy de acuerdo con eso. Son regulaciones las que hacen que de algún modo se contenga también el poder y del impacto negativo sobre la salud de las personas que consumen, las que no consumen. Tenemos que ser más estrictos con eso. Y eso significa, ser más estrictos significa meter a las otras drogas a nuestro propio régimen de control, no al de los narcotraficantes. Y por último, si se logra la regulación de psicotrópicos, enervantes, en especial la marihuana, ¿cómo cree que se reformaría la Ley General de Salud en sus artículos 237, 295 y bien la legislación penal federal en su capítulo de delitos contra la salud? Más allá de los detalles de los artículos, es interesante hacer notar cómo en México hay contradicciones en todas partes. El caso de la regulación de la marihuana, a veces habla de la planta, a veces habla del THC, a veces se habla de cáñamo. Y es interesante porque si bien en la Ley General de Salud el acto de consumir cualquier droga ilegal está prohibido y está sancionado como tal, uno no encuentra la sanción en el Código Penal Federal, simplemente porque el derecho no puede regular la conducta interna de los individuos, sino la conducta externa. Entonces tenemos una prohibición a medias que sirve también como una forma de presión o una herramienta para el ejercicio de la ley corrupto frente a quién es el usuario y quién es el verdadero traficante. Creo que con eso terminé mis preguntas. Gracias.